Hola, soy Norberto, mexicano, y esto es un poco de mi vida aquí en Alemania. Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. Estamos hoy en una casa de un chico mexicano. Me encanta toda esta interacción de encontrar gente que quiera hablar, quiera contar su historia. Y para todos los que están viendo mis videos, pues no son solo colombianos, sino de toda Latinoamérica. ¿Qué más que un mexicano que pueda abrir esa información, esa puerta, para que ustedes también, si están interesados, desde aquí, desde mi compañero que hoy va a compartir su historia, sepan ustedes todas estas informaciones. Así que le doy la bienvenida a Norbert. ¿Ahora sí lo dije bien? ¿Sí? Ahora déjame intento. Wagner, Sí. Mucho gusto. Norbert, mexicano, cuéntanos un poquito, vamos a iniciar como para que nos cuentes qué hacías en México, cómo es tu historia, digamos, ¿sí? De dónde vienes, cuál es tu ciudad, un poquito de esas cositas para iniciar, para romper el hielo. Ok, originario de México, mi estado, capital es San Luis Potosí, México. Ahí nací, amante de la enchilada y del nopal y de la tuna. Ahí crecí, desarrollé, estudié, terminé mi carrera. Ajá. Pero una vez terminada mi carrera me mudé a Cancún. También soy cancunense. Ok, ¿y qué hacías allá en Cancún? En Cancún, ahí empecé a desarrollarme en mi trabajo. Me dediqué a la hotelería, a servicio al huésped, trato con el cliente y animación. Animación. Okay. Y así estuve 10 años de mi vida hasta que me vine acá a Alemania. ¿Cuántos años tienes para que tengo 35 años cumplidos. 35 años. Así es. ¿Y hace cuánto llegaste a Alemania? Oficialmente, legalmente. Legalmente. No sé. Sí. Bueno, ¿antes habías venido? Sí, ya había venido una vez. Vine en el 2020, a finales del 2020, después de la pandemia. Me quedé aquí un año, pero ya oficialmente a vivir me vine el año pasado, el 5 de julio. El 5 de julio, Así o sea, no es. Llevas tanto tiempo. No, todavía no llevo el año. ¿Y cómo surgió ese caso, esa oportunidad de venir de México, de trabajar en Cancún y aparecer en Alemania? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? Yo como trabajo en la hotelería, en animación en esa época, mi trabajo era hacer actividades en la alberca, en la piscina, en la playa, conocer a los huéspedes, tratarlos, hacerlos que tengan la mejor experiencia de su vida en el hotel, ¿no? Justamente en el hotel donde yo estaba trabajando, llegó lo que es ahora mi esposo. Él llegó como huésped. Sí, un cliente, claro. Que vino sus 2 semanas de estancia, a relajarse, a divertirse. Lo conocí, lo invité a las actividades, nos fuimos conociendo y se fue dando. Terminaron sus vacaciones, seguimos el contacto. Él decidió regresar a México. Pero espera, ¿cuánto contacto tuvieron en ese tiempo que él estuvo de huésped como para saber cuánto fue esa picardía y que ustedes tuvieron? Fue divertido porque él venía por 2 semanas. Ajá. Una semana a Cancún y una semana a la Ciudad de México. Ok. Cuando estuve en Cancún, toda la semana platicábamos dentro de actividades, me iba y platicaba con él. Ya en mi día de descanso, pues nos fuimos a la playa, o sea, nos divertimos. O sea, es que ustedes se conocieron y de repente estás libre y tú. Sí, pues, claro. Sí, entonces para la playa. Vámonos a la fiesta, como debe. Después él se fue a la Ciudad de México porque también tiene amigos allá, para verlos, visitarlos, pero seguimos en contacto, todo el tiempo en contacto, y él tomó la decisión de, y si regreso a Cancún y alargo mis vacaciones, obviamente ya no en el hotel, sino pues en un hotel en la ciudad, céntrico, donde yo vivo, para... claro, mucho más cerca, se acomodaban para contigo. Exactamente. Regresó, estuvo unos días conmigo y se regresó a Alemania. Claro. Seguimos en contacto, estábamos viendo las posibilidades de que si él venía, si yo venía a Alemania. Ahí la pregunta de cómo seguirla, ¿no? El contacto fue clave. Todo el tiempo hablando, mensajeando, videollamadas, todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Sí, nos echábamos bastante. No, pero ¿cuánto tiempo duró todo ese contacto de distancia hasta que tomó la decisión? Yo lo conocí en noviembre. Ajá. Él en diciembre volvió. Okay. O sea, pasó un mes y regresó. Aparte de que ya había regresado a la Ciudad de México,
volvió a regresar en diciembre. Ok, entonces había interés. O sea, había interés por parte de los dos. Después, él regresa en enero aquí a Alemania y seguimos en contacto y me dice, ahora te toca a ti venir. Claro que sí. La idea original era para yo venir para mi cumpleaños. ¿Qué te estoy diciendo? Yo cumplo el 22 de marzo. Alemania cerró sus puertas por la pandemia por ahí del 14-15 de marzo. Uy, sí, o sea, tú tuviste suerte. Cerraron las Mala puertas, suerte. ya no pude volar. Me quedé en México todo el tiempo, pues la pandemia, no podíamos salir. Al igual que él, yo no podía salir, entonces nos la pasábamos en videollamadas todo el día, día y noche. O sea, él le daban las 5 de la mañana aquí y yo no, pero ay, son las 11, es temprano, no pasa nada. Claro. Y así nos la llevábamos, hasta que llegó noviembre, donde avisan que ya por fin van a abrir las puertas para el turismo. Pasó un buen tiempo, porque usted... 8 o 9 meses. Por eso, pasó un buen tiempo que ustedes tenían contacto por videollamadas solamente. Solo videollamadas, solo así. Ya cuando llegaran las noticias de que Europa va a abrir sus puertas, pues vámonos antes de que digan que siempre no, especialmente porque entonces si recuerdas que México estaba siempre en el top 10 de países con la pandemia más alta. Sí, infecciones. Exactamente. Entonces dijo, compro boleto y vente antes de que cambien las cosas, y me vine y entré y todo bien. Yo venía súper asustado, él también estaba súper asustado de que van a llegar, te van a pedir que las pruebas de COVID, que chalala. Llegué, entregué los papeles que tenía que entregar, me dio mi maleta y salí. Así de simple. O sea, en tu cabeza fue mucho peor, una película de terror. Ajá, o sea, yo, el chequeo normal de pasaporte y razón de visita sí me hicieron, pero me avisaron, cuando pase ese chequeo, va a haber otro chequeo de lo de COVID y todo eso. ¿No hubo nada? Nada, todo cerrado. No sé si fue porque llegué en domingo. No creo, porque igual todo el tiempo está abierto, siempre están viendo la gente. El aeropuerto estaba cerrado. Yo llegué en Frankfurt, yo llegué al aeropuerto de Frankfurt. Bueno, y debería estar abierto porque es el más grande de Alemania, es la central, la principal. Pues, ¿qué te digo? No estaba vacío y entré como Pedro por mi casa. Ok, tuviste suerte. Tuve suerte. Y ya alivió porque ya estabas acá. Así es. ¿Y cómo fue? O sea, regresemos otro poquito. O sea, todos esos meses fue... O sea, ¿la relación fue difícil o hubieron problemitas ahí? ¿Cómo le dirías a la gente que quizás muchos estén en situaciones similares en que tienen relaciones a distancia? Sí, te entiendo. Te digo y te repito, se nos cruzó la pandemia. No podíamos salir. Entonces, ¿de qué dudaba él? ¿Yo qué dudaba de él? Claro, no, y claro, tú no podías hacer mucho, entonces... Aparte, pues uso mis redes sociales. Entonces, salgo, foto aquí, foto allá, video aquí, video allá. Y él veía todo, entonces se daba cuenta de que pues no estoy haciendo nada malo. Él es una persona no es de fiesta, es de casa, y por la cuarentena menos salía. Hablemos un poquito aquí, entonces, no sé si quieres hablar un poquito también más adelante de tu esposo, cómo es, si quieres no echarle nada encima, sino un poquito describir ahí a tu esposo. Pero esa relación fue como... ¿A primera vista, como quien dice? Pues de hecho sí, porque hasta me acuerdo de todo con detalle. Yo lo conocí un jueves a las 3 de la tarde. Wow, porque ¿te acuerdas de todo? Sí, porque a las 4 de la tarde teníamos la famosa fiesta de espuma que teníamos en el hotel. Yo he escuchado muchas de esas fiestas. Y en la fiesta de espuma, pues, nuestro trabajo es ahora todos los animadores a invitar a todos para que se vayan a la fiesta de espuma. Claro. Y en eso de que, ok, fiesta de espuma a las 4, fiesta de espuma a las 4, lo topé. Fiesta de espuma a las 4, pero por obra y gracia me quedé, me senté y empezamos a platicar. No hice la promoción, me quedé. Bueno, me voy a la fiesta de espuma, él decidió seguirme y pues en la fiesta de espuma pues platicamos, bailamos, nos divertimos y pues de ahí se empezó a dar todo. Te encontraste por fin con ese alemancito. Ok. Y comienza... ¿En ese tiempo te viniste de turista o cómo fue la cosa? Sí, me vine como turista. Te digo, no entré sin ningún problema. Fue rápido. Y estábamos asustados, te digo. Estábamos de la carta de que estoy salud, no tengo corona, todo así. Y sí, había
videos que había visto en YouTube donde están las carpas en el aeropuerto y... Claro, era un terror. O sea, tú ya hiciste una película de verdad en la cabeza. Sí, yo frustrado porque llegué a Alemania y adiós señal, Claro. y ya ni para avisar. Y todavía no hablaba, sabía un poco de alemán y así como ponía el internet en alemán, el wifi del aeropuerto, Ajá. sí era un poquito complicado. Claro, no conocías las palabras, no sabes dónde cliquear porque estaba en alemán. Exacto, afortunadamente lo de exit, lo de inglés, sin problemas. Salida, equipaje, luggage. Y pare. Y listo. Rápido. Ya ahí ya saliste y te encontraste Sí, con te digo, él. del avión a verlo, 20 minutos. Te moraste en todo. Y ahí desde Menos. Frankfurt ya se vinieron juntos hacia acá en la ciudad de Stuttgart. Así es. Donde tú estás viviendo. Así es. Ahora. Y esa fue la primera vez que tú te vine. viniste, Ajá, ¿cierto? ajá. Ahí estuvieron juntos, Ujú. ya de verdad, de tanto tiempo me imagino Ya, ahí. ya todo tocaba, el tiempo, ya para todos tocaba, lados, ya to- tomados de la mano, Ay. me imagino. Realmente no. No. Porque a pesar de que ya habían abierto las puertas aquí en Alemania, bares, restaurantes, todo súper cerrado. Tenían las 3G, las 2G Y todo el cuento tan Sí, horrible que... entonces... para que se hagan una idea, los que estamos aquí lo sabemos y los que no, los que ustedes están viendo desde Latinoamérica, aquí Alemania fue terrible a diferencia de otros países en Europa, porque de verdad se restringió muchísimo y mucho tiempo, no podías salir a ningún lado, de verdad, era simplemente hacer compras. Ujú, Ya. nada más, Nada más. nada más. Y no podíamos hacer nada. Al parquecito. Máximo. Exacto, Máximo. era todo. Y entonces estuvieron todo el tiempo, esos meses, encerrados. Sí. Sí. Pero Estuvimos igual les fue encerrados. bien, ¿no? Nos divertimos demasiado. Les fue bien. ¿Él mientras trabajaba? Pues sí, todo home office. Todo Ok, home office. o sea que estaban todo el tiempo juntos. Así es. De repente sí tenía que salir donde ya era inevitable que tuviera reuniones, pero sí era de que todos con máscara y era inevitable y tenía que hacerlo presencial, pero contadas las veces. Ok. Pasó toda esa fecha de estar de vacaciones, te tenías que regresar. Así es. Como saben, pues como turista vienes 3 meses, pues yo me quedé casi un año. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué te quedaste un año? Claro, no, estuve de ilegal. Todo por- fue con permiso. Todo permiso firmado y autorizado. Y peor en Alemania que Ay, donde te cachen haciendo algo malo. No, 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 no. es de verdad Te feo. platico. Pues como te comenté, nos divertíamos mucho en esta encerradera. Y por divertirnos mucho, enfermé. No enfermé grave, pero sí ocupé una operación. Ajá. Una operación, una cirugía, Una cirugía. que tampoco era grave. Pero el problema de la cirugía es la recuperación, que era muy lenta, muy lenta. No fue grave, pero sí era muy lenta. Entonces, ¿qué pasó? Que los doctores dijeron, a partir de este momento tú ya no puedes volar y te tienes que quedar en Alemania. Entonces fuimos al departamento de extranjeros, les explicamos mi situación. O sea, Alemania si quería podía correrme, pero corrían el riesgo de que si a mí me pasaba algo en el transcurso de Alemania a México, les va mal. Entonces ellos no lo pensaron 2 veces y me dieron un permiso de salud por el tiempo restante después de los 3 meses, que de hecho ni me lo dieron con fecha. El permiso era hasta que los doctores ya me den una alta definitiva, ya es cuando termina mi permiso y me daban 15 días para poder retirarme del país. Ah, ok. O sea, tú estabas acá, caíste enfermo Ajá. y ahí te dieron entonces el permiso. ¿Durante cuánto tiempo demoró tu Mira, recuperación? el permiso me lo estaban dando periódicamente. Cada chequeo. Cada chequeo yo tenía que estar actualizando el departamento, cómo iba. Obviamente ellos me pedían, cuando te den la alta, pues tienes que notificarnos y a partir de esa fecha te damos los 15 días. Obviamente nosotros ya estábamos calculando en fechas de que para estas fechas yo ya voy a estar dándome de alta. Los doctores decían lo mismo y nosotros ya estábamos preparados. Entonces cuando nosotros avisamos al departamento, ¿saben qué? Aquí está la alta por parte de los doctores del hospital. Los 15 días no van a ser necesarios, yo ya tengo mi boletito. Y solito me fui. Ah, ok, o sea, tú viniste casi un año y larguito te quedaste por acá. Poquito menos de un año. Ah, un poquito menos de un Porque año. yo llegué aquí
el 3 de diciembre del 2020 Ajá. y me fui el 15 de noviembre Ah, ok, sí. del 2021. Sí, Sí. casi un año. Y aparte porque, aunque quisiera tomar los 15 días, pon tú para turistear un poco, mi pasaporte se vencía. Ay, no, o sea, Entonces ya me regresé a México como con 4 días de vida de pasaporte. ok, no tenías nada. Tenías que regresar sí o sí o hacer Así, papeleo acá así o qué sé es. yo, es No, más no, complicado. no. Complicadísimo. Bueno, entonces regresaste, tuviste una aventura más de lo que habías pensado quedarte, porque viniste por 3 meses, duraste un montón de Así tiempo. es. Ahí ya viste que iba a funcionar o no, Exactamente, exactamente. ¿cierto? Ahí, Así ahí es. se dieron cuenta seguramente. En ese año prácticamente nos dimos cuenta que sí cuadrábamos, que sí Ujú. funcionamos como Me pareja. imagino encerrados casi 20 o Sí. 24 horas Pues, durante tanto tiempo. o sea, una pareja, si a los 3, 4 meses ya se pelearon, ya fue la pareja, pero nosotros el año y como si nada, y hasta nos pusimos tristes porque ya me tenía que regresar, y pues me regresé, y él al mes voló a México. Wow, o sea que él es muy apegado, o ustedes son muy apegados, Nos no, no apegamos dejan bastante, mucho no, tiempo de distancia. no, Es no, no, como, no. no, me tengo que ir, bueno, te voy en poquito tiempo. Ajá. El tiempo más largo que estuvimos sin hablarnos fue durante la pandemia, que fue sin vernos, Sí, que fue de marzo a noviembre, claro, al inicio. al inicio. Pero como te digo, él estaba encerrado y yo estaba encerrado, pues nos la pasábamos todo el día en videollamadas. Y entonces, ¿qué pasó cuando ustedes se separaron después de estar tristes? Porque, bueno, ya, y él decidió ir a buscarte Mira, después de un mes. ¿Qué fue lo que se les pasó por la cabeza? ¿Qué sí, decidieron? nosotros ya, cuando yo me vine, perdón, cuando yo me salí de aquí de Alemania, ya me salí con planes. Ujú. Un día antes de yo irme, él me pidió matrimonio. Me dio el anillo y me dio todo. Estoy Te mandó diciendo, amarrado. sí, claro, no, tampoco tonto. Entonces yo regresé un 15 de noviembre y el 18 de diciembre, o sea, mes y medio después, bueno, mes y 5 días, 3 días, nos estábamos casando en Cancún. En Cancún. Así es, en la playa. Qué chévere. No, igual me imagino Cancún. Nunca he ido, pero lo que he visto por imágenes es Es súper lindo. hermoso, amo Cancún. Se fueron ya con planes de casarse. Así es. ¿Cómo es hacer todo ese trámite? ¿Es complicado? Si Sí, ustedes no. planean... Sí, no, ok. Sí, no. Ujú. Porque pues casarse con un extranjero siempre va a ser complicado. Ok. Afortunadamente, como yo vivía en una zona turística Ajá. y lo que se vende allá son bodas de extranjeros, el gobierno ya se los da, como quien dice, peladito y en la boca. Ajá. Entonces, cuando estábamos viendo si casarnos aquí en Alemania, uy, Alemania me pedía las perlas de la Virgen, el ombligo de Jesús y 50,000 papeles para poderme casarme aquí en Alemania. Bueno, creo que sí te pido un poquito más porque yo me casé acá en Alemania. Ay, pobrecito. Pero igual, teniendo todos los papeles, no fue ningún problema. Pero Y sí, en- claro, los tienes que Y conseguir todos. ojo, Ajá. en Cancún, a mi esposo, lo único que le pidieron fue el pasaporte. Nada más. Nada ¿Y más, para nada ti qué necesitas? Lo normal que piden en México. Carta de comprobante que no estoy casado. Ujú, ujú. Esa madre. Sí. La de la sangre. Ok, Que la sangre no sé cuál es. En México funciona que cuando te casas tienes que hacerte pruebas de sangre para ver que no tengas enfermedades. O, bueno, que tengas enfermedades de ETS. De transmisión Sí, venéreas. sí. Ujú. No para que no te cases, sino para que tu pareja esté informada de la situación en la que tú te encuentras. Ok. Entonces me hice esas pruebas, todo bien, me hice la acta de que no estoy casado, Ujú. todo bien, y mi acta de nacimiento. Ok, son fáciles, Y cosas mire, fáciles, las sí. cosas básicas fáciles en Sí, México. ok, ok. Y ahí planearon entonces la boda Ujú, en la playa así en es. Cancún. Afortunadamente tengo una amiga, Oyuki, ella es abogada y trabaja en el registro civil. Ah, no. Y ella me puso todo así en bandeja de plata. Y yo, "Ay, te amo." Y ella me hizo todo el papeleo, ella nos casó y fue rápido realmente. Y luna de miel ahí de una vez en Pues sí, Cancún. se quedó un mes conmigo en Cancún, no sé, y nos fuimos a Tulum, anduvimos en playa, anduvimos ahí dando la vuelta. Disfrutando ya. Así es. Y Disfrutando. te estoy diciendo que nos casamos el 18 de diciembre y él se fue hasta el 11 de enero. O sea, se pasó Navidad, Año Nuevo, Año Nuevo, sí. conmigo, entonces, a gustísimo. Y ahí también es la decisión. Me voy, me quedo.
¿qué hacemos? Obviamente Cuadramos, ¿no? ya estaba más que dicho que era el yo me voy a Alemania, porque pues él no puede dejar su trabajo, obviamente. No simplemente eso, es que también hay una diferencia grande entre México, cuánto ganas y cuánto ganas en También, Alemania y también. cómo es el trabajo acá, ¿no? Así es. Era más fácil que yo me fuera a Alemania porque, pues, de hecho, por la cuarentena, la pandemia, pues obviamente me quedé sin trabajo y estuve pues todos esos meses sin trabajar. Yo cuando me dice que ya se abren las puertas, de hecho yo estaba en esas fechas buscando trabajo porque ya empezaban a abrir los hoteles, Ujú. ya estaban ofreciendo y yo dije, ese es el momento para pues empezar a buscar trabajo y me dijo, no, 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 acaban de abrir las puertas, vente. Claro. Entonces, bueno, pues me voy. Claro, tú dices, me voy, pero pensaste, carajos, es un idioma diferente, otra cultura. No tuviste ningún problema, como que, Pues mira, bueno, Alemania, ahí me voy a acostumbrar. mira, no, no fue un problema para mí, te digo porque, te digo que trabajé Familia en... también. No, no tengo familia aquí. No, no, yo digo familia, dejar la familia ya. Toda mi familia está en San Luis. Yo estaba solo en Cancún. Ok, entonces ha estado un poquito Ya, ya, retirado. ya es... Ujú. Sí, No tengo era tan más difícil. de 10 años que me separé, como quien dice, de mi familia. Me independicé. Ujú, Pero digo que como trabajé en hotelería, ujú. conoces a gente de todo el mundo. Y conocí mucha gente de Alemania, entonces no venía perdido. Ok. A eso agregué, afortunadamente hablo perfectamente el inglés, entonces no fue algo que me detuviera. Ay, no sé alemán, pero alguien va a hablar inglés. ¿Y cómo de que no? Es Alemania. Entonces llegué aquí hablando inglés, obviamente. Y durante el primer año que estuve aquí, pues me metí a estudiar. Digo, no puedo volar, pero sí puedo ir a la escuela. Ujú. Ya fue cuando empecé a estudiar el idioma. ¿Y qué tal te ha golpeado el idioma por acá, por estos Ay, lados? mira, está difícil. Yo pensé, como a mí el inglés se me dio muy fácil, dije, ay, aprender idiomas está pan comido. Me llegaron, el francés lo estudié hace muchos años, más o menos, ya se me olvidó, no me preguntes, ya se me olvidó. Pero llego aquí, alemán, te juro que empecé las primeras clases, ah, sí, masculino, femenino, neutral, no pasa nada. Pero ya cuando empezamos, ya no juego, güey, ya es demasiado, ya es demasiado. Y sí se me complica, sí se me está haciendo un poquito complicado aprender el idioma. ¿Y ahorita haces cursos o algo o ya estás practicando simplemente Pues tratando? ahorita me quedé en el B1, lo Ujú. estoy practicando porque a mí lo que me piden es el B1, es lo que les voy a dar. No me pidas No me más. pidan más porque está difícil el idioma. Entonces esa es mi intención, practicarlo y una vez que me den el certificado oficial y ya no más. Porque ese es en un futuro. Mi plan no es quedarme aquí toda mi vida en Alemania. Ah, ok. Nuestro plan es en unos pocos años. No te estoy diciendo no creo. Nos regresamos a México. A Porque él quiere vivir, México. a él le encantó Tulum, le encantó Cancún, quiere vivir allá. Y yo más feliz que nada regresar a mi país. O sea, está muy bonita Alemania, pero extraño. ¿Él tiene familia acá o algo? Porque para Eh, él sería ahora la familia tuya, la familia de él. pues mira, mi familia ya lo conoce. Mm. Ya lo llevé, ya lo presenté oficialmente con mi ¿Qué dice la familia. familia? Pues sacados de onda. Ah, Sacados de onda ¿por porque qué? yo era Uy, lo van a ver. Pero yo era el primo, sobrino, el nieto varón. Pero que todo el mundo sabía que era, pero no decía nada hasta que yo no lo dijera. Ah, Entonces, ok. nunca se los dije. Nada más simplemente llegué, les presento a mi esposo. Bueno, también de repente sin saber, o No, sea, se daban su idea y estaban seguros, pero ellos no decían nada hasta que yo ujú. no abría la boca. Y nunca la abrí hasta que llegué, él es mi esposo. ¿Y cómo fue todo eso? ¿Fue algo fácil entre ustedes manejarlo con la Mira, familia? pues de hecho sí, porque o sea, mi orientación ya la sabía. Ajá. Los más cercanos, Claro, papá, mamá. ok, ellos sabían. Es desde mis 18, 19 ellos sabían qué onda conmigo. Pues la demás familia pues se la solía, pero no decía nada. Ujú. La comunicación con mi hermana no fue ningún problema, pues mi hermana habla inglés. Con mi madre fue un poco difícil, afortunadamente por el trabajo que yo tenía. O sea, tenía que cambiar el cassette de un lenguaje a otro, para mí es fácil, hablando de inglés. Ujú, ujú.
Es fácil de que dice esto, traduzco. Pero no hay él problema. sentía ese ambiente de que... A él le encantó. Él no tuvo problemas para conectarse con mi familia. O sea, mi mamá ya lo ama. O sea, mi esposo es un gran cocinero. Cocinero, pero Qué chévere. Michelin el señor. Y luego compartir recetas con mi mamá. Enséñale a hacer tortillas, enséñale a hacer pozole, enséñale a hacer menudo. O sea, para que me las hiciera acá, porque a mí se me quema todo. Todo se me quema. El agua se me quema. Y más con comida del país, que uno Se me estaba quema todo. orgulloso y decir, mira, aquí. Ay, ¿qué más quisiera? Las tortillas. Una vez hice, medio me salieron, pero no lo vuelvo a intentar porque me quemé horrible. Pero sí se me quema todo. Sé hacer las sopas Maruchan. Ah, las Maruchan. Las ok, instantes, ok, sí. Esas no se me queman. Lo aceptaron rápido, o sea, no se sacaron de onda. Mi abuelo, que es como quien dice mexicano, chapado a la antigua. Macho, Ay, macho. Ay, cómo lo toma mi abuelo, ya es un señor grande, ya es octogenario, 80 años. ¿Qué te dijo? Cuando lo conoció, él ya es una persona grande, ya no habla mucho, pero cuando se lo presentó, mi abuelo lo saludó y en inglés. Y yo, no. Oh, qué bonito, qué bonito. Y se presentó en inglés con mi esposo y todo bien. A las personas que me interesaba que supieran. Lo supieron y felices. Todo bien. Ahora estamos en Alemania, ¿cierto? Ok, Acá veo así que es. estás viviendo en un bonito lugar, tu esposo tiene un bonito apartamento, Sí, muy bonito, muy bonito. ventanas grandes, mucho sol, que muy poco pasa en Alemania que haya mucho sol, pero el día de hoy, gracias a Dios, hay mucho Hay sol. sol. Tienes un jardín. Ujú. ¿Y cómo es esa vida en Alemania para ti? Mira, ahora que él ya no está tanto de home office y ya anda más metido en su trabajo, pues estoy más solo. Cuando yo llegué ya oficialmente, lo primero que hice fue entrar a la escuela. Ajá. Volver a estudiar el idioma y repasar. Ahorita de momento ya terminé el B1 y ahorita nada más es repasar. Por cuestiones de papeleos del departamento de extranjeros, así como al 100 de que ya entre a trabajar, pues como que todavía no. Uh-huh. Entonces, yo estoy calculando que a lo mucho en un mes yo ya esté al 100 para entrar a trabajar de lo que sea. Yo no me agüito de entrar de lavatrastes, de mesero, lo que sea. Pero sí, la verdad, ese es mi plan, de ya empezar a trabajar y pues seguir adelante aquí. Ok, mientras el tiempo que van a tener acá. Así es. Pero quieres conseguir trabajo ahorita. Sí, la verdad es que sí, no me gusta estar en casa todo el tiempo. ¿Qué has escuchado de la gente que viene acá a Latina? ¿Es fácil encontrar un trabajo? ¿Qué has podido ver cuando estás, ahorita que tú estás pensando en encontrar un trabajo? Mira, ¿Hay ofertas cuando tú ves por internet? fíjate que sí y no. Ajá. Porque veo que hay muchas ofertas de trabajo. Ok. Veo que hay muchas ofertas de trabajo, pero tengo una amiga que, o sea, ella trabaja en educación infantil y tengo entendido que es lo que ahorita más necesitan en el país, pero como ella no tiene B2, que es lo que le piden, no la están aceptando. Entonces, Claro, el problema siempre va a ser el idioma. Entonces, yo no sé cómo me vaya a tocar, o sea, a mí el gobierno me pide B1, pero no sé qué me vayan a pedir las empresas o donde yo vaya a intentar trabajar. Claro. Entonces... Pero sí o sí el alemán en este país, ¿cierto? Sí, totalmente. Aunque tú sepas inglés. Nunca es suficiente. Ok, en este país se necesita el alemán. Se necesita forzosamente. Si ustedes están interesados y tienen animalitos, en este caso tú tienes una gatita. Así que es. te trajiste de México. Así es. ¿Cómo es ese trámite? Mira, es largo, es largo. Si no estás preparado, es un proceso largo. ¿Por qué? Porque cuando tú te traes ya sea un perro o un gato, tienen ciertos requerimientos que te pide el país, tu país, como para sacarlo, y el país que lo está recibiendo. Entonces, para poder salir, me pidieron pruebas, muestras de sangre. También que lo mismo, que no tenga enfermedades, que esté sano. Las vacunas, la antirrábica, la triple, creo que hasta la cuádruple, no estoy seguro.
Y lo más importante, el chip. Ojo, si quieren traérselos, chip o chip. Y si no hay chip, no entra al país. No entra. Escucharon bien, ¿no? Él lo repitió 3 veces. Eso es una de las cosas más importantes. El chip y la... No sé cómo se llama, el carnet de vacunación, ¿no? Cartilla. ¿Cartilla? Carnet, sí. Ok. El papel de vacunación donde están todas las vacunas del... Y entonces te traes esto en alemán, español. No, todo fue... Mira, lo que pasa es que cuando... Primero, si tú tienes una mascota y te la vas a traer y la tienes al corriente con sus vacunas, entonces el papeleo es súper rápido. Ajá. En un día lo haces. Ah, ok. Pero si eres como yo, que no preparas nada, te vas a tardar 3 meses. ¿Por qué? Porque para que un animal pueda volar, debe tener la vacuna mínimo 3 meses antes puesta. Si no, no se puede volar. El chip, creo que es un mes, no sé si el chip no lo recuerdo, pero Pero la vacuna sí, era así, 3 meses mínimo. forzosamente. Ok, 3 meses. Entonces, yo se las puse por ahí de abril, principios de abril, y acá esta me la traje en julio. ¿Y ahí te la traes como en bodega o contigo? Tienes las dos opciones. Ajá. En la página de la embajada dice que tiene que ser forzosamente caja dura, que es lo que yo hice. Les voy a decir lo que vi, no lo recomiendo. En el mismo vuelo en el que yo vine, venían otros 2 gatitos. Bueno, gatos ya adultos, pero los traían en cajas suaves, suaves, de esas como tipo pañaleras, Ajá. que según la página están prohibidas para los gatos, porque esas sí las pueden arañar y las pueden abrir y salirse. Pero volaron y los subieron en cabina y andaban los gatos en cabina. En cambio mi gata, como venía en una caja grande dura, ella sí la mandaron en equipaje. Bueno, bastante. O sea, ¿y ahí que la sedan? ¿Ella queda? Mira, no realmente. Lo que hacen es, cuando tú ya tienes la cartilla de vacunación, cuando ya le pusiste el chip, tú tienes que ir a la aduana. Ajá, la aduana. Que se encuentra, en este caso, yo fui a la de Cancún, siempre se encuentra en el aeropuerto, Terminal 2. Y ahí entregas todos los papeles y hay una persona que te apoya, te orienta. Él mismo va llenando el formulario y el formulario que él imprime ya está en alemán y trae toda la información de la mascota, la edad, las vacunas, el número de chip, el número de serie, si ya está dado de alta en la página, todo. Obviamente este es un formato que tiene el sello de la aduana, que tiene hasta un sticker también de la aduana, o sea. Y ese papel, cuando tú llegas a Alemania, es lo primero que te piden para los papeles de tu gato, o tu perro en este caso. Ok, entonces, vacunas, tenerlas al día para que no se agilice todo. ¿Y el chip? El chip. Una vez, si tienes eso todo al corriente, el papeleo lo haces un día. Te diría en 1 hora, pero no lo es. La aduana es lentísima y como ya es más fácil volar con animales, ya hay cola. Entonces mi recomendación es el día que vayan a la aduana, levántense temprano, lleguen temprano y mentalícense que van a estar ahí sus 5 o 6 horitas parados para poder registrar. Se le llaman papeles de importación, porque eran los papeles alemanes. Importación, sí. Porque era para traer a Alemania. Ah, ok. Bueno, eso es cuando van a hacer un trámite de estos, traer a sus animalitos. Gracias por compartir ese dato. ¿Qué nos quedaría? Otra cosa que quisiera tocar el tema. ¿Cómo es la vida social? ¿Cómo ha sido ese cambio? Porque nosotros los latinos, como casi todo el mundo sabe y dice, nosotros somos de alegría, de socializar, ¿me hago entender? Sí, completamente. Y tú eres un animador tratando a mucha gente claro todo el tiempo. Sí. Y llegar aquí, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Mira, te digo, como soy un poquito social, se me da. Yo cuando entré a la escuela, luego mis amigos de todos en la escuela. Obviamente, orientales, árabes, latinos, hindúes, de todo menos alemán. Claro, bueno. Obvio. Sí. Fueron mis primeros amigos que hice aquí y a la fecha los sigo viendo. Tengo una amiga que también es de Monterrey. Y son los que he hecho ahorita la mayoría de mis amigos. Si me preguntas referente a tener amistades alemanas, tengo, pero porque son los amigos de mi esposo. De tu pareja. Por mi parte, o sea, de mí y míos, te puedo decir que todavía no. O sea, conseguirlos, encontrarlos, formarlos. Está dificilito.
Los alemanes son un poco más tranquilos. Ujú. Y luego ven así como que este está muy activo, hay que tranquilizarlo. Yo sí lo siento. Bueno, aquí en esta región, ¿no? Yo Así es. no Nada he más- ido a otros lugares para hablar de otros lugares, pero así es. aquí... Yo lo que estoy viviendo. Ajá, Y mi experiencia como animador, yo te puedo decir que los alemanes sí son, como son muy formales, ajá. son un poco difíciles de llegar a conectarlos. La ventaja es que una vez que los conectas, son unas personas muy buena onda. Ujú. Pero si no, en la calle no es que te diga, no Hola, sé... mucho gusto. No, Sí. no puedo hacer eso. Y cuando sales, por ejemplo, porque nosotros, aquí para... nos encontramos... En la peda. No, ay, yo estaba tranquilito en la Ay, calle. nadie estaba ebrio. ¿Cómo? Es fácil, porque tú dices, es difícil, entonces no encuentras muchos alemanes, o sí encuentras con quienes hablar, pero realmente no se familiariza uno, ¿no? Es que cuando salgo y si conozco gente alemana, pues los plática del momento, pero pues Y ya está. y ya está. No pasa de más. En cambio, con mis amigos latinos salimos y nos frecuentamos y pues enos aquí. Sí, ¿no? Entonces, Hablamos, me dice, ¿qué haces? ¿Está por Stuttgart o algo? ujú. Pero sí, aquí cambia mucho, chicos. La vida de los alemanes, porque acá hay muchas culturas, cambia muchísimo para Muy socializar. diferente. Ahorita que estás con tu pareja, yo tengo, o hay una situación en Colombia que todo esto del movimiento que libre y que tienes parejas del mismo sexo, ¿cómo lo vives acá? En Colombia es un poco más diferente, todavía se ve de Sí. recelo, de reojo hacia el lado. ¿Cómo lo vives tú acá? Mira, No sé si es en México igual o es... es Latinoamérica. Entonces, Ujú. yo te puedo decir que sí, en México tuve experiencias muy desagradables por mi orientación, pero pues te digo que viví en una ciudad que pues, es turismo, entonces ya no está tan mal visto. Ujú. Pero en tu Aparte, pueblo, o de dónde, perdón, no tu pueblo, tu ciudad. en San Luis, Ujú. cuando yo me fui, todavía eran, no mal visto, pero era raro. Ajá. Ahorita pues ya es legal, entonces Sí. ya se pueden casar en San Luis. De hecho, yo me casé en Cancún. Sí, pero no hace falta la persona que, digamos, Que se, pero y Ujú. salga con sus... Sí, su comentario o algo. Sí. Pero ¿cómo lo vives tú acá? Aquí en Alemania, Sí, como cuando viajas por acá, pues es que mira, te sientes como. sí, mira, cuando yo salgo con mi pareja, para empezar a él no se le nota que sea homosexual. Ujú. A que se le note es a mí. Y tampoco, o sea, No, pues, pero... ahorita sí me ves así de, la. Pero en la calle no ando así, yo ando más normalito y tranquilo y seriecito, porque no me gusta hacer el ridículo y que me volteen a ver en la calle. Prefiero andar serio, callado, caminando con mi pareja. Hay momentos, por ejemplo, que está el Christopher Street Day, el Día del Orgullo aquí en Ah, ok, ok, Stuttgart. sí, sí, sí. Que ay, sí, lo agarro de la mano y voy de rosita y lo que tú quieras y él sin ningún problema, pero un día normal, que vamos a un castillo, que vamos a un beer garden, Ujú. normalitos, o sea. Ok, pero tú no sientes nada aquí realmente, No, nadie realmente, es como que no, nadie te interesa. O sea, no, o sea, haz nadie tu vida. sí. Ok. O sea, ha habido momentos donde lo agarro de la mano así de que, ay, no hay mucha gente, no pasa nada, lo agarro de la mano, No, y aunque hubiese gente. la gente ni te voltea a ver, o sea, Ujú. ah, bueno, no pasa nada. Yo lo hablo un poco porque todavía nosotros en Colombia sí hay un poco, o eso es lo que yo siento y veo. Es que también en México. Ujú. En ciertas partes, o sea, sí ya se puede hacer más abiertos y ya hay, o sea, ya hay mucha libertad, pero siempre sale uno con sus comentarios negativos y homofóbicos y dices, ay, ¿cómo? Es la diferencia, que aquí ya no ves eso. Ok, Que, ok. o sea, ya lo aceptan, pero siempre sale el que empieza a decir cosas por ofender y tú de, Sí, te saca de onda. sí, dices, ay, Em, ya, no digo nada. Te quiero preguntar algo personal, si A la ver. quieres contestar o no. Ok. Es tu decisión. Ujú. Tú dijiste que saliste del closet, como lo decimos allá, Ujú. más adelante, no le contaste a nadie. Mira, Si puedo saber cuál fue yo esa... te platico. Sí. Yo les dije mi orientación a mi familia, a mi mamá, a mi papá, mi hermana, aproximadamente a los 19 años. Ah, ok, bastante ya tiempo, bien Pues joven. sí, o sea, todavía estaba en la universidad. Ajá. Y se los dije a ellos y ¿Qué fue la reacción de tu familia? Ellos no también... fue positiva. Ok. No fue positiva.
Duré bastantes meses sin hablarme con mi padre, con mi madre, no tanto, pero también igual fueron meses. La única que me dio su apoyo en ese entonces fue mi hermana, que aunque me haya dado su apoyo, pues ya no era lo mismo. Te estoy hablando que ella me dijo, yo te apoyo, eres mi hermano, seas lo que seas. Pero sí como una semana, así como que, ay, no digo, no hablo nada porque no sé qué decir. Una situación Ay, como incómoda. Así es. Mi madre sí tardó como 2 meses en hablarme. No me hablaba para nada. Y mi padre sí, mínimo unos 6 meses. Y a la fecha yo te puedo decir que mi padre lo acepta, pero es un tema que no se toca. Claro. Y es un tema que para él no se toca. No se toca y se deja. Y él, por ejemplo, él no conoce a mi esposo. Mm. Y ya. Ok, es un tema que para él... O sea, sabe y que su hijo es así, Ajá. pero no. Nada, ok. No, Nada. gracias por compartirlo. Te quería preguntar cómo es la situación un poco porque... Pero sí fue. Pero mira, ahorita ya con mi mamá, mi hermana, ya está casada, tiene 2 hermosos niños. Ya soy el tío Betito y a mi esposo le dice Betito. Betito. Y al tío Jürgen, que es el nombre de mi señor. Ay, hablando de esposos, ¿cómo es tu esposo alemán? ¿Cómo es cambiar esa pareja? Ay, súper alemán. Pero- Súper alemán. ¿Pero en buen sentido o en mal sentido? En los dos. ¿Han tenido choques, por ejemplo? Respecto choques culturales. Exacto, en que, ay, no hagas esto. Mira, y fíjate que es algo curioso porque los alemanes tienen fama de que son puntuales Ajá. y que los latinos somos impuntuales Sí. y llegamos tarde. Sí. No me mires así, fue el tráfico. Pero yo no. Soy una persona extremadamente puntual y yo siempre pregunto a las personas, tú pon ahora. Porque a esa hora tú vas a estar listo. Y yo así era con Jürgen, tú pon ahora. Y Jürgen, para ser alemán, es impuntual para todo. O sea, ustedes son al revés. Somos al revés. Nuestra primera cita él llegó 1:30 tarde. Hora y media tarde. Y yo ya estaba, mira, ya me fui, ya me perdiste. Sí. Enojadísimo, porque aparte estaba en Cancún, eran las 10 de la mañana y no había techo. O sea, el sol quemándome deliciosamente. Y yo, me estoy quemando, ya me voy. Ajá. Y ya voy a llegar. Pareces más latino que yo. ¿Y qué otras situaciones tiene, por ejemplo? ¿Algún otro choquecito? Ah. Aparte de eso de lo impuntual, o si... Ese es en ese aspecto de que cambiamos nosotros. Pero ya volviendo a la forma original, como buen latino soy ruidoso, soy desmadroso, soy de las personas que está limpiando y pone música. Ah, sí, eso también me encanta. Pero pones... Yo ya lo solucioné ese problema. Yo no. En casa, no. pero porque me pongo casco. Fue mi regalo de cumpleaños. ¿Ah, sí? Unos headphones. Ese fue mi regalo de cumpleaños. Y yo, ¿qué me quería decir? Deja de poner el audio allá, sí. el box. Sí, o sea, yo me la pasaba con la bocina y limpiando y arreglando y siempre, ya ni siquiera me decía, y él solito iba y le bajaba y yo me daba cuenta y yo no, voy y le subía y hasta que, mira, tu regalo de cumpleaños. Me dio unos muy bonitos y a fuerzas quiere que los use. Claro, Entonces, de ahora en adelante, pues utilizo mis speakers. No, los cascos. headphones, Sí, ya. exacto. Bueno. Y los uso y ya, en ese ya nos arreglamos. Ok, pero de resto es como se arreglan, ¿no? Tienen Pues, cosas así. mira, como... ya encontramos un equilibrio. Como tú sabes, yo no soy buen cocinero, se me quema todo. Él se encarga de hacer la comida y yo me encargo de todo lo demás. Como quien dice, soy el ama de la casa. Plancho, lavo, limpio, todo. Pero yo no me meto con la comida porque sí, no se me da nada. Él es el jefe de la cocina, Ajá. ya se queda en la cocina si y me te dice, prepara todo. y si me dice, oye, me falta esto, voy y lo compro. Ah, o sea, ok, yo ok. hago esas cosas. Ajá. Y le ayudo. Y obviamente, ya cuando él termina, pues yo lavo los trastes. Entonces ya encontramos un equilibrio. Te puedo decir que tenemos diferencias que yo puedo ser muy ruidoso y él es muy tranquilo. Eso es lo que más hemos chocado en esto que se puede decir este último tiempo. Es lo que hemos chocado de que yo Pero- empiezo con mi desmadre. Pero nada grave, nada grave, es nada simplemente algo que es curioso. Pequeños rozones. Sí, exacto, no es nada grave. Como te digo, yo utilizo mis cascos ya porque, bueno, viste, haciendo aseo todo el mundo, yo ahí con mi música, no sé, un merengue, una salsa, así ya es, estoy así con es.
Y limpiando y con ¿Así? mis cascos encima. ¿Así? Y Así ahí- soy yo, ahí ando todo el día con los headphones. Y hablando otra vez, me estoy saltando de un lado para el otro, pero No bueno, pasa no nada. importa. ¿Él tiene familia acá? Ah, no te dije eso. Como si has tenido una Mira, experiencia con la familia. sus padres ya fallecieron Ujú. hace mucho tiempo. Ok. No tiene hermanos, fue hijo único. Te puedo decir que tiene primos, solamente una aquí en Stuttgart, Ajá. y los otros viven en Estados Unidos. Mm, Un tío y 2, 3 primos. o sea, familia. Pero o sea, a pesar de que son primos, ya son medios lejanos, te puedo decir con el que sé que tiene más contactos con un tío que vive en Florida. Mm, Y es todo. bueno, la Entonces, situación. Yo soy de familia grande y a mí me encanta eso. ese Yo lo contacto sé. de familia. Sí, pero él no tiene casi familia y pues mi familia lo adoptó. Sí. Entonces ya pertenece a mi familia. Claro, contigo. Y de hecho ya hasta tenemos grupo de WhatsApp y habla con mi mamá. Y mi mamá por fin aprendió a usar el traductor porque no quería aprender. O sea, mi madre mexicana, que aprende español. Yo, mi esposo ya se mató estudiando el inglés. Oye, ¿también tú algo? O sea, nada más español. No. Ok, ustedes se comunican también en inglés todos, entre toda la familia, No, para mi comunicarse mamá. con él. Sí, sí, Ujú, sí. En el grupo, mi hermana en inglés y si mi mamá quiere saber, que utilice el traductor porque tiene que aprender. Ok, bueno, entonces yo creo que quedaría acá el tema listo. Decirte simplemente, Norbert, Perfecto. muchas gracias por aceptar la invitación. Un placer. Esto de verdad quiero que ustedes me escuchen. Esto, a ver, creo que lo voy a poner de primero. Todos los latinos que estén por aquí en Alemania, cerca a Alemania, escríbanme si ustedes tienen una historia que contar, contáctenme, que esto es una de las cosas que quiero realizar, es que se genere comunicación, de que las personas que estén interesadas en venir, o simplemente por curiosidad, o simplemente porque tengan una duda, tengan un lugar donde puedan encontrar esa información, y por eso inicio a hacer todas estas entrevistas. Te animo a que cuentes tu historia, así como Norbert. Todos tenemos una historia que contar. Ya saben, contáctenme y escríbanme y cuadramos. Muchas gracias, Norbert. Un de placer. verdad. Y Gracias te a ti. deseo a tu esposo, no lo he visto, no está por acá, pero Está de viaje. saludos a él, a la familia tuya. Le envío un Saludos saludo. a Luis Potosí, también a mis amigos en Cancún, los amo. Sí, saludos a todos y muchas gracias por ver este video. Nos vemos en otra siguiente entrevista. Chao. Muchas gracias. Un placer.